Su hijo tiene una bolita en el ombligo que aumenta cuando llora, tose o hace fuerza. Probablemente se trate de una hernia umbilical. Cuando los padres escuchan la palabra hernia, muchas veces piensan que su hijo necesita una operación urgente. Sin embargo, la mayoría de las hernias umbilicales en los niños se cierra sola durante los primeros años de vida. No necesitan medicamentos, masajes, fajas ni monedas sobre el ombligo. Pero también existen casos en los que sí es necesario una evaluación por cirugía pediátrica y eventualmente una operación. Por eso en este video le explicaré qué es una hernia umbilical, por qué aparece, hasta qué edad puede cerrar espontáneamente y cuáles son los signos de alarma y cuándo realmente debe operarse. Comencemos. ¿Qué es una hernia umbilical? Durante el embarazo, el bebé se encuentra conectado con la madre a través del cordón umbilical. Este cordón atraviesa una pequeña abertura en los músculos del abdomen, conocida como anillo umbilical. Después del nacimiento, el cordón se corta, se seca y finalmente se desprende. Al mismo tiempo, esta abertura debería cerrarse progresivamente. En algunos niños, el cierre no se completa y queda un pequeño orificio en la pared abdominal. A través de este orificio puede sobresalir grasa o una pequeña porción de intestino, formando una bolita en el ombligo. Esto es una hernia umbilical. No aparece porque el cordón haya sido cortado incorrectamente. Tampoco aparece porque el bebé haya llorado demasiado o porque los padres hayan hecho algo mal. Simplemente el anillo umbilical todavía no terminó de cerrarse. ¿Cómo se reconoce? La característica principal es una protuberancia o bolita localizada en el ombligo. Puede ser pequeña o bastante llamativa. Generalmente aumenta cuando el bebé llora, tose, se ríe o hace fuerza para evacuar. Cuando el niño se tranquiliza o se acuesta, la bolita suele disminuir. Esto sucede porque al hacer fuerza aumenta la presión dentro del abdomen. Es importante aclarar que llorar no produce la hernia ni significa que esté empeorando. El llanto solamente hace que una hernia que ya existe sea más visible. En muchos casos, cuando el niño está tranquilo, la hernia puede introducirse suavemente hacia el abdomen. A esto se le conoce como una hernia reductible. Sin embargo, los padres no deben estar presionándola continuamente al intentar mantenerla dentro con vendajes. Otro punto importante es que el tamaño de la bolita visible no siempre corresponde al tamaño del orificio. Una hernia puede sobresalir bastante, pero tener un defecto muscular pequeño. Por eso el tamaño externo no es suficiente para decidir si necesita cirugía. ¿La hernia umbilical causa dolor? Una hernia umbilical sin complicaciones generalmente no causa dolor. El niño puede jugar, comer, correr y evacuar normalmente. Por eso, si presenta dolor abdominal frecuente, gases, diarrea, estreñimiento o falta de apetito, no debemos asumir que todos estos síntomas son provocados por la hernia. Es necesario buscar otras causas posibles. La hernia suele doler cuando una porción del contenido queda atrapado dentro del orificio. Esta complicación es poco frecuente, pero requiere atención médica inmediata. ¿Se necesita una ecografía? En la mayoría de los casos, no. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y el examen físico. El médico observa el ombligo, palpa el defecto, comprueba si la hernia puede reducirse y evalúa si existe signos de complicación. La ecografía puede solicitarse cuando el aspecto no es típico. Existe secreción persistente por el ombligo, se encuentra una masa diferente o se sospecha de otra enfermedad. Pero una hernia umbilical típica no necesita ecografía, análisis de sangre ni otros estudios para ser diagnosticada. ¿Puede cerrarse sola? Sí. La mayoría de las hernias umbilicales se cierra espontáneamente durante los primeros años de vida. Mientras el niño crece, los músculos del abdomen madura y el anillo umbilical va disminuyendo progresivamente. Por esta razón no debemos apresurarnos a operar a un bebé o a un niño pequeño solamente porque la hernia todavía se encuentra presente.
Incluso algunas hernias que parecen grandes pueden cerrar con el crecimiento. La posibilidad de cierre espontáneo depende principalmente de la edad del niño, del tamaño real del defecto y de si éste ha ido disminuyendo con el tiempo. ¿Hasta qué edad se puede esperar? Cuando la hernia no produce dolor, puede reducirse y no presenta signos de complicación, generalmente se puede observar hasta aproximadamente los 4 o 5 años. Esto no significa que todos los niños deben esperar obligatoriamente hasta cumplir 5 años. Cada caso debe evaluarse de manera individual. El cirujano pediatra tomará en cuenta la edad, el tamaño del defecto, la evolución, el aspecto de la piel y la presencia o ausencia de molestias. Pero el mensaje principal es el siguiente: una hernia umbilical sin síntomas en un bebé o en un niño pequeño no necesita cirugía urgente. ¿Cuándo debe operarse? La cirugía suele considerarse cuando la hernia continúa abierta alrededor de los 5 años, especialmente si el defecto no ha disminuido. También puede operarse si produce dolor, si queda atrapada, si ya no puede reducirse o si aparecen cambios preocupantes en la piel. En algunos casos también se evalúa la cirugía cuando la hernia es muy grande, presenta una deformidad importante del ombligo o genera un problema estético significativo. Sin embargo, la decisión no debe tomarse únicamente porque el ombligo sobresale mucho durante los primeros años. Las principales indicaciones de cirugía son la persistencia de la hernia alrededor de los 5 años, el dolor claramente relacionado con la hernia, el encarcelamiento cuando el contenido queda atrapado y no regresa al abdomen, la estrangulación cuando además se compromete la circulación del tejido atrapado, y la lesión, ulceración o ruptura de la piel que cubre la hernia. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los padres deben acudir a emergencia si la hernia cambia repentinamente. Debe preocupar si el niño presenta dolor intenso, llanto inconsolable o protege la zona del ombligo. También debe preocupar si la hernia se vuelve dura, tensa y ya no disminuye cuando el niño se relaja. Otro signo importante es que la piel cambie de color y se vuelva roja, morada o oscura. Si además aparecen vómitos repetidos, abdomen hinchado, rechazo de los alimentos o decaimiento. En estos casos se necesita una evaluación inmediata. Estos signos pueden indicar que una porción del intestino quedó atrapada. Aunque esta complicación es poco frecuente, no debe ignorarse. Recordemos los principales signos de alarma: dolor intenso, hernia dura que no puede reducirse, cambio de color de la piel, vómitos o distensión abdominal. ¿Funcionan las monedas, fajas o vendajes? Colocar una moneda, un botón, una faja o un vendaje sobre el ombligo no consigue cerrar el orificio muscular. La moneda solamente aplasta temporalmente la bolita, pero no cura la hernia. Además puede irritar la piel, producir heridas, dermatitis o infecciones. Tampoco existen cremas, jarabes, vitaminas o ejercicios que puedan cerrar una hernia umbilical. Los masajes no aceleran el cierre y presionar repetidamente la hernia no ofrece ningún beneficio. La conducta correcta es observar su evolución y acudir a los controles médicos correspondientes. ¿Cómo es la operación? Cuando la cirugía está indicada, se realiza bajo anestesia general. El cirujano realiza una pequeña incisión debajo del ombligo o alrededor del mismo. Luego identifica el defecto, devuelve el contenido al abdomen y cierra el defecto a través de puntos. Finalmente reconstruye el ombligo para preservar una apariencia lo más natural posible y cierra la piel. Generalmente no es necesario colocar una malla como puede ocurrir en algunas hernias de adultos. La mayoría de estas operaciones son ambulatorias. Esto significa que el niño puede regresar a casa el mismo día, siempre que haya despertado bien de la anestesia, tolere los líquidos y tenga el dolor controlado. ¿Cómo es la recuperación? Durante los primeros días puede existir dolor leve, inflamación o sensibilidad alrededor del ombligo. Los padres deben mantener la herida limpia y seca, evitar
que el niño manipule la zona y seguir las indicaciones que le va a dar su cirujano pediatra. Se debe consultar si aparece fiebre, secreción, mal olor, enrojecimiento progresivo, vómitos o dolor que empeora. La mayoría de los niños se recupera rápidamente y vuelve a sus actividades cotidianas en poco tiempo. El regreso al colegio, los deportes y otras actividades físicas dependerá de la evolución y de las indicaciones del equipo quirúrgico. Comparte este video con otros padres porque muchas familias todavía creen que todas las hernias umbilicales necesitan cirugía. Déjame en los comentarios la edad de su hijo y desde cuándo ha notado la hernia. Suscríbete a mi canal del Dr. Apari, donde vas a aprender bastante sobre cirugía pediátrica y los signos que nunca debemos ignorar. Soy el Dr. Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo, y espero que le des me gusta a este video y te puedas suscribir. Nos vemos hasta el próximo video.